Bienvenido una vez más a los pies del Maestro. Hoy continuaremos profundizando en su palabra. Subí el volumen y comencemos. Amén, hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Estamos acá para seguir continuando con otro episodio más. Esta vez vamos a ir leyendo el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Ya nos encontramos por la mitad. Vamos ya por buen camino y eso me pone muy contento y muy feliz. Pero bueno, antes de comenzar quería decirle que a todos los que nos escuchan también pueden encontrarnos a través de Spotify, a los pies de Yeshua también, mismo nombre que el canal de YouTube. También en el canal de YouTube, síganos, vamos a tratar de estar subiendo un video cada día o si no de día por medio. Pero bueno, la idea es leer la palabra, ir leyéndola un capítulo, 2 capítulos, lo que se llegue, media hora. Y estar todo el tiempo en comunión con el Espíritu y tratar de encaminarnos en seguir aprendiendo su palabra. Algo que hoy en día nos cuesta tanto con tantas series de televisión, tanto Netflix, tanto YouTube, tantas cosas. Y poder enfocarnos, aunque sea un rato, porque su palabra vale más que todo eso. Vamos a comenzar. Mateo 16, versículo 1. Cierto día, los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Él respondió: ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, mañana habrá mal clima todo el día. Saben interpretar estas señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa, pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Luego Jesús los dejó y se fue. Amén. Bueno, primeramente, esto es verdad. Yo me he dado cuenta que es verdad lo que dice la Biblia. Cuando el cielo está rojo por la noche, está naranja, es porque va a llover más o menos durante la noche y al otro día va a estar lindo, no va a estar pesado el día. Eso de que lo leí la palabra me empecé a dar cuenta que es verdad, siempre es así. Pero por otro lado, ¿por qué nosotros siempre estamos pidiendo señales milagrosas para creer? Lo que más vas a encontrarte con las personas es que las personas agarran y piden a Dios: si esto es así, Dios, si es tu voluntad que suceda esto, o si vos sos correcto, o si está mal que haga esto, demostrámelo con una señal, o si Dios existe, que suceda esto. Siempre estamos nosotros exigiéndole al creador de la vida que nos muestre si Él existe, si Él no existe, si lo que Él dice es verdad o no es verdad. Cuando te lo pones a pensar, es completamente necio. ¿Cómo va el jarrón, que fue creado por un artesano, a decirle al maestro, a su artesano: hey, si me creaste para esto, entonces mostrame una señal? El artesano va a decir: yo te creé, ¿por qué dudas de mí? O sea, no tiene sentido que nosotros estemos siempre dudando de nuestro Dios, de nuestro Jesús, de nuestra salvación. Porque es completamente necio de nuestra parte. O sea, si Dios no existiera, vos no podrías hablar, vos no pudieras vivir. No tendrías vida, no tenías el soplo de vida. Entonces es una contradicción en sí misma que vos le estés preguntando a Dios si es un milagro, porque ya de por sí es un milagro que vos estés vivo. Pero nosotros seguimos siempre pidiendo más, más, más. Y este es el mismo espíritu que tenía el faraón. El faraón veía cómo Moisés convirtió el agua en sangre a través de Dios, convirtió el agua en sangre a través de Moisés. Vio cómo envió una plaga de ranas, vio cómo envió una plaga de mosquitos, una plaga de moscas, vio cómo se murió todo, como se dice, el rebaño, y él no creía, siempre pedía más, más, más. Por eso déjame decirte algo: cuando vos te enfrentes con personas como estos fariseos y saduceos que dicen: no, pero si lo que vos decís es verdad, mostrame una señal, Dios, no te pongas a dar señales, porque las señales siguen a los que creen. No hay que creer en las señales. Por eso mismo muchas veces la gente busca señales para creerlas, cuando no es así. Entonces, aparte, a veces queremos ser testigos de Dios, cuando Dios es el mayor testigo de todo. Si Él quisiera hacer un milagro, lo haría. Él tiene autoridad, vos no tenés autoridad para hacer milagros. Él tiene todo el poder. Pero hay veces que confiar más en Dios y en su forma de hacer las cosas. ¿Y cuál es la manera de hacer las cosas de Dios? Ya nos lo dice Pablo en la Biblia. La manera de Dios es ocultar a los sabios de este mundo su palabra y revelárselo a lo más vil y menospreciado. Por eso hay gente tan inteligente que vos decís: estás siendo tan inteligente, siendo tan sabio, ¿cómo es que no cree en Dios? Porque su propia sabiduría, su propia inteligencia los llenó de ego, de orgullo, y están cegados.
Yo siempre agradezco a Dios de que Él nos haya dado la oportunidad de creer, porque a veces yo me pongo a pensar, Dios, si yo no hubiera nacido en mi casa, ¿no? Hablo por mí mismo. En una casa cristiana tal vez me hubiera costado muchísimo conocerte y acercarme a Cristo y a la iglesia, pero por algo vos lo haces de esta manera, porque vos lo tenés todo preparado de una manera en específico. Pero bueno, vamos a seguir leyendo mientras tanto. Lo importante acá es decir, Dios, sabemos que te vas a manifestar con lo que tú deseas y que te vas a manifestar en la forma que vos deseas. Y por otro lado, para nosotros, no estemos buscando señales. Las señales nos siguen. Nosotros en todo caso tenemos que caminar en Dios y Él va a ir dando señales al resto. Nosotros somos luz para los que quieren caminar. Ahora, si encima vos le estás alumbrando el camino al otro y el otro ya no quiere caminar, no hay mucho más que puedas hacer. Y dice Mateo 16, versículo 4. Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa. Pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Perdón, esto ya lo hemos leído. Pero para recalcar, la única señal que Jesús nos dio fue la de estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Que eso sabemos que luego lo termina cumpliendo en la resurrección. ¿Por qué es importante esto? Primeramente, lo que más me gusta es lo de 3 días y 3 noches. Él estuvo un periodo de 3 veces 24 horas. O sea, él estuvo 72 horas en tierra. Y luego resucitó. Esa fue la única señal que le dejó a los fariseos y los saduceos. Y aun cuando le dejó esa señal, ellos tampoco creyeron. Por eso, nunca te vas a conformar con las señales que pidas. En cambio, buscar a Dios de corazón. Como dice Pablo, Él es galardonador de los que le buscan. Por eso hay que creer que hay un Dios para acercarse primero. Versículo 5. Más tarde, cuando ya habían cruzado al otro lado del lago, los discípulos descubrieron que se habían olvidado de llevar pan. Atención, les advirtió Jesús. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo, ¿tienen tan poca fe? ¿Por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5.000 que alimenté con 5 panes y de las canastas con sobras que recogieron? Ni tampoco de los 4.000 que alimenté con 7 panes ni las grandes canastas con sobras que recogieron. ¿Por qué no pueden entender que no hablo de pan? Una vez más les digo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Al fin comprendieron que no les hablaba de levadura de pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. Y esto es muy importante y es muy tremendo todo lo que Jesús está haciendo acá. Primeramente los discípulos se olvidaron de lo que acabamos de leer en los versículos anteriores, en el capítulo 14 y 15, de que Jesús alimentó a 5.000 hombres y 4.000 hombres en el capítulo 15. En total podemos estimar que alimentó más o menos 30.000 personas, porque no se contaban no se contaban mujeres ni niños. Ahora, miren lo que Jesús dice acá. Yo no les estoy hablando de pan, de comida, de harina. Gloria a Dios porque la gente pudo comer pan, pero yo no estoy hablando de ese pan. Yo estoy hablando de las enseñanzas. Y acá es donde va lo importante. Jesús dijo, con solo 7 panes pude alimentar a 4.000 personas. Y hasta sobró. Por un lado sabemos que la levadura representa la hipocresía de los fariseos. Pero acá hay un pequeño detalle más. Las enseñanzas de los fariseos iban más allá de la Biblia. Sacaban y agregaban cosas nuevas, agregaban cosas nuevas que no estaban en la palabra de Dios, ya lo vimos. Esto está en la Mishnah, en la ley oral, y está en el Talmud, que son las discusiones sobre la Mishnah. Ahora, ¿qué sucede? Jesús dice, ustedes se enfocan tanto en la levadura por hacer crecer el pan, la masa para que parezca que hay más, y agregan cosas nuevas, agregan que tienen que lavarse las manos antes de comer, agregan que tienen que usar el kipá, agregan que no tienen que cortarse el pelo, agregan que tienen que usar siempre el talit, agregan que tienen que usar esto, y de esta manera, y que los jarros que se usan para la purificación no pueden usarse para convertir en vino, por eso yo convierto el agua en vino. O sea, Jesús habla de todo esto, como ellos agregan cosas a la Biblia y dice, pero yo, con tan solo 5 panes, alimenté a 5.000 y con 7 panes a 4.000. O sea, yo lo que estoy interpretando acá es, Dios nos dice, hay veces que buscamos muchas más cosas para hacer en nuestra vida a día
cómo ayudar, cómo seguir su camino, cómo entender a Dios, y nos ponemos en religiosos. Nos ponemos, por ejemplo, a decir, no, las redes sociales son del enemigo. No, ir al cine del enemigo. No, hacer esto es del enemigo. Hacer esto es del diablo. Hacer esto es del diablo. Y no digo que no con algunas cosas. A lo que voy es lo que Jesús está diciendo es, con solo 7 panes, con solo 7 mandamientos, con solo 2 mandamientos, yo fui más profundo que todos ellos. Ellos inventaban un montón de reglas, pero yo con solo 2 panes, con solo 2 mandamientos, dije, amarás a Dios con todo tu corazón, mente, fuerza y alma, y a tus prójimos como a ti mismo. Con esos 2 mandamientos ya profundicé más que todos ellos. Nosotros mismos, mejor hablando, ¿no? Jesús dice, ustedes agregan mucha levadura a mis mandamientos, mucha levadura de hombres, que no hagas esto, que no hagas los otros, que está mal, que sí, que no. Pero Jesús dice, si vos te enfocás en la Biblia y te alimentás con el pan que Dios te da, que es maná del cielo, parece simple, pero es profundo porque no es de esta tierra, es de otro lado, vas a ver que vas a ser más nutrido por esta palabra, por esta comida, vas a crecer mucho más. Pero si vos querés seguir agregando mandamientos, que no hay que comer carne los viernes, que sí hay que comer, que hay que hacer ayuno todos los días de la semana, que no hay que hacer ayuno, de vuelta, no estoy diciendo que esté mal eso. Yo no creo que los fariseos todo lo que hacían estaba mal. Lo que estaba mal era el espíritu con el que lo hacían. Porque cuando no profundizamos en las cosas más simples que Jesús nos está enseñando, no vamos a poder hacer correctamente el resto. Nos vamos a enfocar en hacer correctamente el resto de las cosas y no cumplir con los mandamientos más básicos. Amar a Dios con todo tu corazón, mente y fuerza y alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí va más profundo Jesús encima. Y nos regala un nuevo pan, por decirlo de esta manera. Una nueva comida. Ya no solo amar al amigo, al prójimo, como vos mismo te amás, sino que dice, ámenlos como yo los amé. O sea, un amor incondicional. Un amor sin esperar. Hay mucha gente que no se ama a sí misma y por eso no puede amar al prójimo. Pero cuando Jesús te dice, ahora tenés que amarlo como yo te amé a vos, ya está, no tenés excusas, tenés que amarlo como Cristo te amó. Y es así. Ahora, eso es muy importante, dejemos de agregar cosas nuevas a la Biblia y profundicemos en su palabra, en sus mandamientos, porque si no pasa lo que vimos en el capítulo anterior, empezamos a sobreponer cosas nuestras sobre los mandamientos de Dios, y eso disgusta a Dios porque dejamos de hacer su voluntad para hacer lo que nosotros queremos, que es nuestra voluntad en verdad, y no respetamos la suya. Y vamos a seguir leyendo en el versículo 13. Y de hecho, para recalcar un segundo, versículo 12, al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías, o algún profeta. Entonces le preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Bendito eres, Simón, hijo de Juan, dijo Jesús, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado, no lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca en griego. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Luego advirtió severamente a los discípulos que no le contaran a nadie que él era el Mesías. Bien, y ahí va algo muy importante. Vamos a repasar. Pregunta Jesús, ¿quién creen que soy yo? ¿Quién dice que es la gente que soy yo? Y algunos decían, él es Elías, él es Jeremías, él es Juan el Bautista o otro profeta. Obviamente Juan el Bautista había muerto ya para esa época, entonces pensaron que había revivido, renacido en Jesús, digamos. Obviamente esto no es así, es la interpretación de las personas. Otros pensaban que era Elías, ya que se tenía la profecía de que Elías iba a volver antes de la llegada del Mesías. Esto está en Malaquías capítulo 4. Y en verdad el Elías que regresó para predicar antes del reino de los cielos es Juan el Bautista. Por eso él es la voz en el desierto. Eso está en Malaquías 4. Y dato curioso,
va a haber una generación que se va a levantar en el espíritu de Elías en los últimos tiempos. Eso lo podemos ver en Apocalipsis. Después le decían, bueno, ¿y sos Jeremías o algún otro profeta? Pero lo claro que acá vemos es que la gente no se daba cuenta que él era el Mesías. Él no lo podían ver porque ellos veían los milagros que hacía Juan el Bautista, ellos veían los milagros que hacía Elías, que hacía Jeremías o un profeta, pero no veían la persona de Jesús. Cuando ves solamente los milagros, vos vas a ver un profeta, vas a ver a alguien que está haciendo cosas. Porque acá vemos también que, como vimos en el contexto anterior, en el principio del libro vamos a ver que la gente se acercaba por la persona de Cristo, entendiendo quién era el Mesías. Pero después, mediante su fama, se fue extendiendo, empezaron a venir más enfermos, paralíticos, endemoniados, pero ya no venían por la persona de Jesús, sino que venían por los milagros que él hacía. Y esto es muy importante que lo entendamos. Nosotros tenemos que acercarnos a Jesús por él, no por la profecía, ni porque es un profeta, sino por la persona, porque él es lo correcto, porque es lo que hay que hacer. Y ahí es donde nos alegramos y nos contentamos con Dios, porque podemos entender que él es nuestra salvación. Pero mientras tanto, si nosotros solo nos acercamos como si fuera un profeta, como si era Elías, como si era Jeremías o porque hace milagros, solamente estamos trayendo sanidad o salvación para el momento de ahora. Porque estoy paralítico, entonces voy a volver a caminar. Porque estoy enfermo, entonces él me sana. Porque estoy endemoniado, entonces me saca los demonios y nada más. Y no estamos viendo a futuro, en la eternidad, cuando nosotros tenemos que estar viendo lo que viene más allá. Pero si vos te quedás conforme con la sanidad de ahora, entonces nunca vas a poder estar en la eternidad. Y esto viene con la perspectiva que nosotros tenemos. De vuelta, repitiendo el versículo que dijo Pablo, es necesario creer que le hay un Dios para acercarse y él es galardonador de lo que le buscan. Si vos crees que Jesús es el Mesías, cuando te acerques vas a recibir la vida eterna. Ahora, si vos crees que Jesús solamente es un curandero, un sanador, que realmente lo es, solamente vas a conseguir tu sanidad. Mas si vos no lo ves como el autor de la fe, el autor y consumador de la fe, solamente te vas a quedar ahí. Es necesario que la iglesia, en este espíritu de Pedro, de Simón Pedro, diga, tú eres el Mesías. Porque cuando ves al Mesías, ahora vamos de vuelta con lo que habíamos leído, cuando Pedro caminó en el agua porque dijo, tú eres mi maestro, tú eres el que me enseña, si vos lo haces yo lo puedo hacer y puedo hacer cosas mayores porque después lo dice Jesús. Entonces significa que el que ve al Mesías y no ve un sanador, no ve un curandero, sino que ve al Hijo de Dios, se le otorgan las mismas bendiciones. ¿Cómo? Sí, se le otorgan las mismas bendiciones. Al otorgarse las mismas bendiciones se te otorgan la misma potestad de Cristo. Por eso la iglesia gobierna junto con Cristo en el fin de los tiempos, en el milenio. Porque el que hereda las naciones con vara de hierro es Jesús, pero él lo comparte con su esposa, que es la iglesia. Y esto es lo importante. Si vos no ves al Mesías, si vos no ves al Cristo, no vas a poder compartir estas bendiciones junto con él. Porque sobre Cristo, sobre este espíritu de Simón Pedro, se basa la iglesia. ¿Sobre qué piedra? Sobre esta roca, que es que se le revele Cristo Jesús a las personas. Eso marca lo que es la iglesia en nuestros días. Mucha gente cree que es creyente en Dios, pero muy pocas reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Muy pocas quieren acercarse y conocerlo. Pero cuando lo conocemos, somos parte del mejor plan de la historia. Somos parte de la mesa chica de Jesús. A tal punto que ahora vamos a seguir viendo que cuando Él les cuenta esto, empieza a contarles su plan, de por qué iba a Jerusalén, de por qué van a pasar estas cosas. Ellos no entendían, pero Él les hacía parte y les explicaba. Porque la iglesia forma parte de la mesa chica de Cristo. La iglesia va a ser la esposa de Jesús. ¿Qué significa que sea la esposa? Que cuando uno se casa con el otro, ahora lo que vos tenés se hace parte con el otro. Si yo heredé un terreno, y cuando me caso con mi esposa, ahora el terreno también es de ella. A eso me refiero cuando las bendiciones se comparten. Porque la revelación del Cristo marca quién es la iglesia. Y la iglesia son los que se casan con Él. Entonces, yo sé que es un mensaje muy profundo, pero ¿por qué digo todo esto? Que parece medio rebuscado y no. Porque la palabra esta, cuando dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, va mucho más allá de lo que parece que está diciendo. Es una palabra profética tremenda para la iglesia. Pero la iglesia católica lo malinterpreta y piensa que pone a Pedro como el primer papa. Y por eso digo, todo lo que acabo de decir recién es para entender que es más profundo que lo que parece. Y no es solo quedarse con eso, sino que hay más. ¿Y cuándo lo vemos? Cuando vemos que también te dice, te voy a dar la llave del reino del cielo. Y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo.
y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Ahí vemos la potestad de Cristo, cuando Dios le está dando la autoridad a Jesús, y Jesús dice: yo la comparto con mi iglesia, y la iglesia comparte ese poder. Es impresionante, es increíble. Sigamos. Y creo que me viene a la imagen, esta imagen profética de la reina Esther con Artajerjes, cuando Artajerjes le dice: todo lo que me pidas te lo voy a dar, vos sos mi reina. Exactamente es así, no somos merecedores nosotros, porque el que ganó todo esto es Cristo, y Él merece toda la gloria, todo el honor. Pero Él dice: se la doy a vos, se la doy a la iglesia, porque todo el que cree en mí, cree en mi Padre, y todo el que me conoce a mí, conoce a mi Padre. Eso profundiza más Juan todavía. Bien, y después de esto, advierte a los discípulos de que no le dijeran a nadie. Y en el 21 dice: a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriera muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los maestros de la ley religiosa, y que lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Y mirá, hasta este punto Jesús empieza a contarle el plan divino a la iglesia, a sus discípulos. Él empieza a ser parte de ellos, porque ahora que entienden quién es Él, tienen que entender cuál es el plan. Porque esto no les contaba al resto de las personas que venían en los milagros. Yo te hago una pregunta acá, muy importante para vos. ¿Vos querés recibir un milagro de Dios hoy? ¿O querés ser parte del plan de Dios? El que recibía el milagro iba a escuchar el sermón de Jesús, recibía su milagro, comía de los panes que Jesús multiplicaba, de los peces y de los panes que Jesús multiplicaba, pero se iba. En cambio, el que era parte de la mesa chica de Jesús reconocía que Él era el Mesías y se sentaba a escuchar el plan de Dios para formar parte de Él. Y eso es lo que Jesús está buscando: una iglesia con quien compartir. Pero Pedro lo llevó aparte cuando pasó esto y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te va a suceder a ti. Y esto es muy tremendo porque es lo que nos pasa a nosotros. Dios viene, nos comparte sus planes, nosotros tenemos una revelación de Él, decimos: wow, vos sos el Hijo de Dios, vos hiciste esto, vos hiciste lo otro. Y Dios en su misericordia nos dice: ahora te voy a mostrar lo que voy a hacer. Y nos hace ver las cosas que van a pasar y nos asombramos y quedamos increíbles, y de repente nos creemos con autoridad como Pedro para decir: no digas esas cosas, Dios nos libre, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? No digas más esas cosas. Nos creemos con la autoridad de reprender a Jesús. Y ahí Jesús agarra y se dirige y dice: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ve las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Y acá es donde está la otra que nos dice: vos sos la iglesia de Cristo. Vos sos una persona que se le reveló el Mesías. Pero no te creas que ya tenés la capacidad de administrar toda la gracia de Dios, de administrar la multiforme gracia de Dios, diríamos en Efesios 3. Todavía no tenés esa capacidad, porque todavía sufrís de la tentación, sufrís del pecado, sufrís de una ceguera espiritual que todavía no estás viendo. No te creas que por todo lo que Dios te está revelando ya sos perfecto, no lo sos. Tenés que esperar hasta el cuerpo glorificado. Mientras tanto, tenés que estar meditando todo el tiempo y darte cuenta que todo el tiempo pensás cosas malas. Cosas malas que pueden ser trampas. Por eso Jesús mismo agarra y dice: alejate de mí, Satanás. Representás una trampa peligrosa para mí. Ve las cosas desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Y ahí es donde tenemos que mantenernos nosotros. Entre la voluntad de Dios para nuestras vidas y alejados de lo que Satanás nos quiere hacer creer. Y ahí Jesús aclara: miren que si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Esta es la clave para vencer a Satanás en nosotros. Esta es la clave para que Pedro deje de pensar como Satanás y veamos a ese Pedro que es maravilloso en Hechos, en el libro de Hechos. Es tomar tu cruz y seguirlo a Él. Si tratás de aferrarte a la vida, la vas a perder. Pero si entregás tu vida por mi causa, la vas a salvar, dice Jesús. ¿Y qué beneficio hay si ganás el mundo entero, pero perdés tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? No hay nada. Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Y les digo la verdad,
algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, llegar en su reino. Amén. Y esa palabra obviamente es profética para Juan, que pudo ver toda esa imagen profética de lo que iba a suceder. Algunos de los que están acá no van a morir antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Amén, Señor Jesús. Ven pronto. Tenemos que vivir, hermanos, como que la muerte de Jesús fue ayer, su resurrección hoy y su venida mañana. Recordemos que la sangre en la cruz todavía está fresca. El enemigo a veces nos hace pensar que pasaron 2000 años, que ya está todo, pero no vemos todo mediante el plan de Dios, de cómo todo está hecho. Solo pasaron 2000 años, tendría que ser nada más. Dios puso un tiempo muy correcto. Desde Adán y Eva hasta nuestros días, hasta el milenio, se estiman 7000 años nada más. Y parece mucho tiempo, pero es corto ese tiempo. Cuando vos lo pones en la perspectiva, te das cuenta que estamos cerca de que llegue la época para que comience el milenio. Y estar cerca de la época para que comience el milenio significa estar cerca del Apocalipsis. ¿Qué limita eso? La plenitud de los creyentes, la plenitud de los gentiles, nos revela Pablo. Hace falta que el Evangelio sea predicado en todas las naciones para que esto suceda. Jesús ya lo dijo, algunos de acá no van a morir antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Lo tomo profético para estos tiempos. Algunos de los que escuchan van a ver al Hijo del Hombre llegar en su reino antes de morir. Y esto es tremendo. Pero es tremendo. Ahora el problema es este. Cuando llegue la plenitud de los gentiles, cuando el Evangelio sea predicado en todas las naciones, estamos muy cerca de eso. Va a venir una persecución. Y la pregunta acá de Jesús es, ¿hay beneficios si ganás el mundo entero pero perdés tu alma? ¿Vas a preferir Babilonia, que representa a todo el mundo, o la Nueva Jerusalén? Y acá es donde viene todo. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos también. Muchos estaban ahí con Jesús entre los discípulos, pero uno se perdió, que era Judas. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Muchos tenemos el llamado de iglesia, pero pocos toman la decisión de querer casarse. Una cosa es estar comprometido y otra cosa es casarte. Muchos estamos comprometidos con Cristo, pero pocos toman la decisión de casarse ese día junto con Jesús. Y Jesús está buscando una generación que le busque realmente y que quiera ser parte de sus planes. Eso es. No se trata de decirle, sí, Jesús, te amo con todo mi corazón, te amo, es tu puro amor. Es verdad, está bueno eso. Pero tu pareja no puede ser alguien al que solo le decís te amo y ya está. No, vos esperás de tu pareja a alguien que te dé soporte cuando estás mal. Soporte en un momento de debilidad, soporte en un momento de dificultades, en un momento de persecución, en un momento de pobreza, en un momento de enfermedad. Y eso Jesús es lo que nos está preparando para esto. Para ser fieles en todo tiempo con Él, porque Él fue con nosotros en la cruz. Y lo va a seguir siendo. Bueno, vamos a leer un poco de Mateo 17 antes de terminar este capítulo, este episodio. Mateo 17, versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó hasta el punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente, aparecieron Moisés y Elías, y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó, «Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y otra para Elías». No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube una voz dijo, este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo y escúchenlo a él. Los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra. Entonces Jesús se les acercó y los tocó. «Levántense», les dijo, «no tengan miedo». Y cuando levantaron la vista, Moisés y Elías habían desaparecido y vieron solo a Jesús. ¡Fua! Me quedo fascinado porque digo, ¿qué estarán hablando Jesús, Moisés y Elías? ¿Estarán acaso hablando del Apocalipsis? ¿Estarán hablando del plan de revelaciones en el Apocalipsis capítulo 12 o 11, no me acuerdo ahora bien? Cuando están estos 2 testigos que eran como Moisés y Elías. ¿Qué es lo que están hablando? Pero lo más tremendo de todo esto es, ¿qué es lo que está haciendo la iglesia? Pedro, representado en este momento como la iglesia. Es maravilloso que estemos aquí, si deseas haré 3 enramadas. Él quería quedarse ahí en el glamour, creo yo, o sea, de estar ahí en ese momento con los
dos más cracks de todos los tiempos de la Biblia, que son Moisés y Elías, que representan la ley y los profetas. Y wow, es excelente. Y dice, wow, podemos estar acá y quedarnos. Y de repente, cuando se dio cuenta, Dios habló y se cayeron en tierra y desaparecieron. Como que se dejó llevar por la emoción y no nos dejó claro qué es lo que estaban hablando. Es como que yo creo que en ese momento es como diciendo, Pedro, ¿qué estaban hablando? Escribime lo que están hablando. ¿Qué dijo? ¿Escuchaste una palabra, una voz? ¿De qué estaban hablando? Y nosotros somos muchas veces así, estamos en la presencia con Dios y no le estamos escuchando a Dios. Estamos diciendo, ay, qué lindo es estar acá, estamos acá, está muy lindo estar acá. Y está buenísimo, pero nos enfocamos mucho en lo sentimental y no nos estamos dando cuenta de lo que Dios nos está diciendo. Y eso es muy importante. Es como un bebé que está en los brazos del padre y el padre lo tiene ahí, lo acurrucado, le hace upa y le habla, pero el bebé no entiende lo que está hablando, sino que solo puede sentirse cómodo. Y porque somos bebés, somos chicos todavía en la iglesia, estamos inmaduros a veces en la presencia de Dios para entender lo que nos está hablando. Y solo lo disfrutamos, y estaría bueno que el siguiente paso sea que podamos empezar a entender lo que están hablando y lo que nos está diciendo Dios. Otro detalle curioso que siempre es lindo mencionar, pero que ninguno nota, es que ellos se dieron cuenta que eran Moisés y Elías. ¿Cómo se dieron cuenta que eran Moisés y Elías? Si no había fotos en esa época, no había pinturas, no había esas cosas. La presencia del Espíritu Santo les reveló automáticamente que ellos eran Moisés, que ellos eran Elías, lo cual nos deja entender que cuando estemos en la plenitud del reino de Dios, cuando la tierra sea llena de su gloria, como las aguas cubren la mar, vamos a tener el espíritu de decir, wow, allá está Dan, wow, allá está Jeremías, allá está Daniel. Y todos nos vamos a ir dando cuenta porque el Espíritu nos va a revelar, así como acá mirando, los dijeron, wow, este es Moisés, este es Elías. Y eso va a ser increíble. Pero lo más tremendo también es que a Jesús le brillaba la cara como el sol. Y eso me hace acordar cuando Moisés hablaba con Dios cara a cara. Y le brillaba también la cara a Moisés porque había bajado y le brillaba. Lo que nos da a entender que tal vez Moisés no estaba hablando con el Padre, sino que estaba hablando con el Hijo, con Jesús en ese monte. Lo miraba cara a cara. Obviamente el Hijo y el Padre son lo mismo, pero ahí te das cuenta que de dónde viene que el rostro le brillara también a Moisés en el libro de Éxodo, porque hablaba con Cristo. Por eso el plan de Dios siempre estuvo desde el principio con aquellos que se sentaron a hablar con Él y aquellos que se les reveló quién era Dios. De hecho, miren lo que dice recién en el capítulo anterior, dice, ¿preferías perder tu vida y ganar el mundo? ¿O ganar tu vida y perder el mundo? Dice. Y acá me vuelve a cuando Moisés lo mira a Dios en ese capítulo y le dice, yo prefiero un desierto contigo que un paraíso lejos de ti. Vemos cómo está conectado. Moisés le dijo, quiero ser parte de tu plan. Así como Moisés fue parte de su plan, y ahora Pedro en ese capítulo anterior que leímos, Dios está esperando de nosotros que digamos, Señor, yo prefiero un desierto contigo que un paraíso lejos de ti. Yo prefiero una muerte contigo que vivir sin ti en este mundo. Eso es lo que está esperando Dios de nosotros. Y Jesús les ordenó que no dijeran nada de esto hasta que Él se haya levantado de los muertos. Versículo 10. Luego los discípulos se le preguntaron, ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Y Jesús contestó, es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado. Esto está en Malaquías 4. Pero les digo, Elías ya vino, pero no fue reconocido, y ellos prefirieron maltratarlo de la misma manera, también que harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos se dieron cuenta que hablaba de Juan el Bautista. Amén, Señor Jesús. Y esto es lo importante. Así como el Mesías pensaban que iba a venir una vez sola, y antes del Mesías iba a venir Elías, un profeta en el espíritu de Elías, ahora sabemos que el Mesías va a volver de vuelta. Y antes de que venga el Mesías, el espíritu de Elías va a volver de vuelta. Un profeta se va a levantar, posiblemente una generación sea en esta época, bajo el espíritu de Elías, que va a hacer los mismos milagros que Elías, junto con una generación que va a estar actuando en el espíritu de Moisés. Esto está en Apocalipsis 11. Los dos testigos. Estas generaciones van a hacer las mismas maravillas. Y así como maltrataron a Juan el Bautista,
por predicar la palabra de Dios, esta generación va a ser perseguida y maltratada, pero se va a mantener fiel y a darle gloria y a través de los mártires y aquellos que mueran por Cristo, la tierra se va a ir llenando de su gloria. Y mientras más quieran matarlos, mientras más quieran machucarlos, mientras más quieran cortar las cabezas, todo el espíritu del anticristo, más nos vamos a multiplicar. Porque este es el secreto de la iglesia que creció. La iglesia siempre creció cuando los maltrataron, cuando los persiguieron. Dice que en Egipto, mientras más maltrataban y oprimían al pueblo de Dios, más se multiplicaban. Mientras más persiguieron a la iglesia en Jerusalén luego de la muerte de Cristo, más se multiplicó el evangelio y se fue para todos lados. Cuando más se va a multiplicar el evangelio en nuestra tierra es cuando venga la persecución en la tribulación. Porque esta es la esencia de la iglesia. Somos cómodos si no somos perseguidos, pareciera. Pero esta persecución nos va generando una especie de alegría porque nuestra felicidad no está en este momento, sino que está en lo que viene. Y nos da fe en que cualquier cosa que nos pase, vamos a estar sanos y salvos porque Él es más fiel que nosotros y que Él nos va a mantener cuidados. Entonces, seamos llenos del espíritu de Elías, de este espíritu que viene, del espíritu de Dios, un espíritu que ama a Dios con fuego y pasión y se mantiene fiel. Y de un espíritu de Moisés, que no tiene miedo de enfrentar al faraón y hace prodigios. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este episodio, por tu palabra, por todo este capítulo, por todo lo que nos revelás, Señor. Te honramos y te bendecimos, Cristo Jesús. Te necesitamos, Señor, cada día en nuestras vidas y te agradecemos por cómo estás proveyéndonos, Señor. Haznos más fuertes en el espíritu de Moisés, en el espíritu de Elías, en tu palabra, papá. Prepáranos para los tiempos venideros y haznos preferirnos más a ti, Señor, que a este paraíso que es Babilonia. Te bendecimos, Jesús, y te honramos, papá. Amén. Para todos los que todavía están, quiero contarles de vuelta que estamos en Spotify. Pueden buscarnos como A los Pies de Yeshua. Pueden encontrarnos ahí para encontrarnos. También pueden vernos en YouTube, A los Pies de Yeshua. Suscríbanse y síganos, que vamos a estar tratando de subir video todos los días o una vez por semana. Dios los bendiga y cuídense. Gracias por haber escuchado este podcast. Los esperamos la semana que viene para estar una vez más a los pies del Maestro.